Hola, muy buenas tardes. Que sea un exitoso y próspero viernes. Que prepare para tener un lindo fin de semana. Yo hoy quiero hacer una breve pausa sobre un tema del cual me he estado ocupando los últimos 4 viernes, aunque los 2 primeros yo me ocupé de otra cosa diferente. Y los últimos 4 yo los dediqué a un tema del cual hoy quiero más no concluir, pero hacer una pequeña pausa, porque si no voy a seguir pensando que algunos dicen que no tengo otra cosa más sobre la que tengo que hablar. Pero la verdad es que este tema es lo que sería un Waze, pero generalizado para nosotros. Es decir, que nos mostrara la cosmovisión generalizada de la vida y no solo como el Waze que nos muestra la parte de tráfico. Y nosotros tenemos que tomar diariamente una serie de decisiones porque el clima amanece diferente, porque el tráfico amanece diferente, porque la bolsa de valores amanece diferente, porque el número de contagiados es diferente. Entonces, el único que sabe las noticias de mañana es alguien en quien yo tengo que confiar y que tiene la perfecta voluntad para qué hacer. Entonces, por eso es que yo me he enfocado, me he enfatizado en esto, porque la Escritura, como dije anteriormente, 4 veces nos muestra que tenemos que vivir. Tenemos que vivir por la convicción o por el creer o por la fe en Dios. Y si tengo que vivir por esa fe, yo tengo que vivir, por ejemplo, hoy en día tenemos un alto índice de contagiados. Pues nosotros tenemos un arma que nos ha dejado Dios, que es el nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, ¿para qué? Para decirle al cáncer, para decirle a cualquier enfermedad, te vas porque no tienes que estar aquí, te mueres. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, con el virus que nos está afectando y afectando enormemente, al extremo de la estadística de ayer, que es extremadamente alta y multiplicada por 50 o 100 veces de lo que empezamos al principio. Entonces, yo quiero compartir en este día de algo, siguiendo con este tema de la fe, pero quiero hacer esta pequeña pausa para seguir posteriormente, porque este es un tema que es amplísimo. Pero hoy quiero decir que esto de lo cual me estoy ocupando, que es de la fe, esa fe está dentro de ti mismo. No sé si sabías esto, que esta radica dentro de ti. ¿Por qué radica dentro de ti? Porque vosotros, al haber reconocido a Dios como el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro negocio, de todas las cosas que nos ocupan, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, y la potencia más grande sobre la faz de la tierra radica dentro de nosotros, y nosotros somos el templo. Cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él viene a morar en nosotros. Quizás nosotros nos hemos preguntado, ok, está bien, él vive aquí en el ambiente, vive a la par de nosotros, pero no quiero decir vive dentro de ti. Y quizás nosotros nos hemos preguntado, si vive dentro de nosotros, ¿por qué las circunstancias no cambian? Y hay muchas razones, y yo me referí anteriormente a las razones de las cuales nosotros tenemos que tener esa fe lo suficientemente potente y grande para que nosotros podamos vencer toda circunstancia. Entonces, noten que el apóstol Pablo nos dice que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe, y que no tengamos más alto concepto en sí de esa fe, para que todos nos miremos igual y no podamos menospreciar nada ni nadie sobre la faz de la tierra. Entonces, él escribió a todos los creyentes, y este mensaje, si nosotros aceptamos y creemos que es un buen mensaje, quiere decir que este mensaje, si fue bueno para Roma, también lo es para Guatemala, lo es para toda la América, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener una fe, pero vamos a querer quizás una fe mayor, una fe más grande. ¿Por qué más grande? Porque así como los atletas quieren una mayor condición física,
Así nosotros queremos que tener una fe mucho más grande para que podamos alcanzar mucho más las cosas. En los Juegos Olímpicos nosotros pudimos observar que había un fenómeno o había un tema que era muy común. Es el mismo tema que nosotros vemos en las ligas menores de los niños, adolescentes en los colegios, y nosotros podemos observar que tanto en los atletas de las grandes ligas o de las grandes competencias mundiales tienen lo mismo o tienen algo común que los jóvenes o los niños pequeños. Es la disciplina. Ellos practican al máximo. Los atletas levantan tejas, ellos corren varios kilómetros, pero nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo para desarrollar esa capacidad o esa corpulencia espiritual de la fe? Nosotros tenemos que también hacer lo mismo que hacen los atletas. Tenemos que tener una disciplina. Y la disciplina es que tenemos que hablar con el Señor a través de la capacidad o del derecho legal que es la oración, y tenemos que escudriñar precisamente lo que es la voluntad o lo que Él ha hablado para poder vivir con esa fe que yo me estoy refiriendo en este día. Y tenemos que estar oyendo esta palabra. ¿Por qué yo estoy hablando tanto de oír la palabra? Porque la palabra es el transporte, es el contenedor que lleva la fe o que lleva la voluntad de Dios a nuestra vida para ver qué hacemos y cómo actuamos. Entonces, fíjense, pues, Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 14, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, porque yo me voy al Padre. Entonces, quizás nos pongamos a pensar, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia de la fe de Jesús y la fe nuestra? Bueno, la fe de Jesús era una fe que estaba mucho más desarrollada. En el principio Dios dijo, luz sea, y la luz fue. Un día Jesús se para frente a la tumba de un amigo de él llamado Lázaro. Según dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 43, donde dice, se paró enfrente y le dice, Lázaro, ven, levántate. Y en otra oportunidad Jesús va pasando por un lugar donde está un ciego llamado Bartimeo, del cual Marcos dice en el capítulo 10 y verso 52 del Evangelio de San Marcos, y le dice, la fe está contigo, por tanto, levántate, porque esa fe es la que ha sanado y abierto tus ojos, ya no estás ciego más. Entonces, respecto a echar fuera demonios, también Jesús estuvo con ese poder. Esos son los agentes que quieren cambiar o quieren influenciar para cambiar nuestra personalidad. Y entonces, aun cuando los evangelios no relatan de una manera clara cómo expulsar a los demonios fuera de nuestra vida, pero encontramos el registro que Él dejó a los discípulos y que nos queda a nosotros de las instrucciones que Él mostró y le dio a sus seguidores, los discípulos, sobre cómo expulsar demonios. Dice que una vez cuando Él llegó a la tierra de Gadaria, a su encuentro vino un hombre que estaba endemoniado, que no vestía ropa ni moraba en casa alguna, sino que moraba en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dice que éste le dijo, cayendo de rodillas, le dijo, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Y dijo esto porque Jesús le había ordenado al espíritu inmundo que poseía a este hombre que saliera de él, porque hacía mucho tiempo que lo ataban con cadenas, hacía mucho tiempo que le ponían grillos y los rompían y toda la gente estaba atemorizada. Jesús le preguntó, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Y él dijo, bueno, yo me llamo Legión, lo cual quiere decir que consistía en que había 6,000 agentes dentro de él, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban comportarse de tal o cual manera. Por eso fue que le pidió al Señor que los mandase ir al abismo. Y toda esa legión o ese montón de demonios salieron y entraron en un hato de cerdos
y el hato de cerdo se precipitó y se fue al abismo. Y nosotros podemos ver otro caso muy claro en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando dice que un día, dice Pablo, que iban a la oración y le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esto lo hacía ella practicaba la adivinación y esto desagradaba a mucha gente y desagradó a Pablo. Entonces Pablo se voltea y le dijo al espíritu que estaba en aquella mujer, le dijo, en el nombre de Jesucristo yo te mando que salgas de ella, y salió a la misma hora. Entonces es un segundo tema en el cual el Señor Jesús nos ocupaba y del cual nosotros vamos a tener que ocuparnos, porque hay demasiados agentes tratando de influenciar y cambiar nuestra conducta. Otro tema del que quiero hablar rápidamente es la sanidad. El Señor declara que cuando nosotros pongamos las manos sobre los enfermos sanarán. Y ya sea que alguien reciba la sanidad o no la reciba, nuestro deber es poner las manos, creer la palabra, orar y declarar lo que Dios ha indicado en esta palabra. Porque Jesús dice aquí en 1 de Pedro 2:24 que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, y por sus llagas, lo que Él sufrió de las heridas, nosotros hemos sido sanados. Entonces nosotros podemos descansar que cuando obedecemos la palabra, la sanidad siempre se va a manifestar. Bien, así es en todas las esferas de espirituales o de la vida. Las leyes espirituales rigen o van a regir las leyes naturales, porque las leyes del Espíritu de Dios fueron las que crearon toda materia. Entonces me explico, la ley espiritual tiene una autoridad sobre la ley natural. Entonces, como si existiera un mundo extraño donde quién sabe lo que Dios va a hacer. Bueno, la Biblia dice que todo lo que Dios va a hacer, Él se puede anticipar y Él lo conoce. ¿Y lo conoce a través de qué? De mostrarlo a nuestros oídos u ojos espirituales. Pero Él nos promete en su palabra que dentro de nosotros mismos el poder de la palabra radica aquí, y ese poder tiene que cumplirse en todo lo que nos ha prometido, porque lo que radica dentro de nosotros es una palabra viva. Cuando nosotros aceptamos que esta palabra y la recibimos, sucede que viene la fe. Y yo dije, este es el transporte que lleva la fe por todos lados. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar haciendo ¿qué? Ejercitando como los atletas hacen. Dios prometió algo aquí. Si yo lo creo, lo voy a recibir y voy a decir, esto es mío, porque Dios no tiene favoritos. Yo lo recibo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y al leer esta promesa empieza a generar una fe en mí. La fe está aquí adentro, dije desde un principio. No necesitamos ir a gritarlo, ir a pedirle a Dios que la aumente, porque esa fe ya existe aquí. Lo que tenemos que hacer es que lo que nosotros tenemos que aumentar es el oír, porque dije, la palabra es el transporte que lleva esa fe. Entonces, a todos nos ha dado la misma cantidad de fe, porque esa era una semilla que Él puso en nosotros, es una simiente que nos dio. Si en esa simiente no hubiera estado Dios, entonces esa semilla sería corrupta. Pero no es así, porque a todos nos dio la misma medida de fe y era una semilla incorruptible. Y entonces todos hemos empezado nuestra vida con la misma medida. Y todos, indudablemente, que queremos o pensamos en que debemos de tener una mayor medida, pero no necesitamos más. Nosotros no podemos decir que yo necesito otro brazo. Eso sería ridículo, quizás tonto decirlo, porque este brazo, al igual que la fe, lo que necesita es crecer. Yo necesito que este brazo lo que sea fuerte. ¿Y cómo lo voy a fortalecer? Bueno, pues haciendo ejercicio, levantando pesas, etc. Pero Pablo dice que la fe viene por el oír, y estoy diciendo que la fe es un transporte
llevado por la palabra. Entonces, esta palabra la tenemos que estar ejercitando todo el tiempo. Entonces, déjenme de darles un pequeño testimonio de una experiencia de vida que me tocó vivir a mí hace algunos años. Cuando yo estaba en mi ocupación profesional, de un día para otro empecé a sentir lo que se denomina una distrofia muscular. Esto es un mal que ocasiona la debilidad, la pérdida de la masa muscular, las dificultades para caminar o ejercitarse, para tragar, para perder el apetito, y con el tiempo o con el paso del tiempo será necesario que uno llegue hasta tener una silla de ruedas. O sea, que las posibilidades de vida se reducen. Médicamente yo había recibido una instrucción de comprar un buen seguro de vida y un buen seguro funerario, porque hasta el momento, después de 8 meses, no había logrado recuperar mis fuerzas ni ser restauradas. Yo no sabía mucho de la escritura. Después de muchos exámenes médicos, de mucha asistencia a las clínicas y a los hospitales, tuve que reducir considerablemente mis actividades. Entonces, la mayoría de mi tiempo lo pasaba en mi casa, o la pasaba en las clínicas, o lo pasaba en los hospitales. Así que un día, mientras estaba en mi casa, acomodado en un sofá de mi sala, yo sintonicé en mi radio una emisora y empecé a escuchar que un hombre compartía una palabra. Él predicaba, y él estaba predicando sobre la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24, donde dice que él mismo en su cuerpo llevó nuestros pecados y nuestras transgresiones, pero como consecuencia de eso, él fue herido, fue lastimado, pero por esas heridas nosotros fuimos sanados. Por eso yo empecé a entender, y creo que podemos entender, que hace 2000 años nosotros fuimos sanados. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué yo no tengo esa sanidad sobre mi cuerpo? Empecé a preguntarme, pero miren cómo estoy aquí todo encorvado, adolorido, etcétera, etcétera. Y en medio de esas preguntas o de ese interrogatorio que yo hacía y que se lo estaba haciendo a Dios, yo empecé a sentir una voz interna. Una voz interna que me decía, tienes que recibir esa sanidad. Porque la fe o la pequeña fe que pueda haber en ti es la conexión conmigo. Entonces yo sentado y escuchando esas palabras o esa enseñanza o esa predicación, empecé a pensar, bueno, estoy muy adolorido, mejor voy a apagar esto y me voy a ir a mi cama a descansar. Sin embargo, cuando iba a levantarme, de alguna manera sentí el deseo de alcanzar mi Biblia y empezar a decirle, Señor, aquí dice que por tus llagas, por las llagas de tu Hijo en la cruz del Calvario, yo fui sanado. Y yo empecé a repetir esto varias veces. Y dice Jesús, yo decido creer que hice esto por ti. Entonces yo dije, si esto es cierto, Señor, yo decido creer lo que aquí está diciendo tu palabra. Y miren, a los pocos minutos la fe vino. La fe vino y muchos nos preguntamos, bueno, ¿y la fe se siente? No, no se siente. No sentimos la fe. Nosotros no podemos sentir la fe. La fe viene por el oír y por el oír de su palabra. ¿Por qué? Porque como dije desde un principio, la palabra es el transporte de la fe, es el contenedor de la fe. Entonces, estos son contenedores o recipientes que contienen la fe de Dios. Y esta palabra contiene el poder sanador de Dios porque recoge lo que Él habló, lo que Él nos regaló, nos prometió a cada uno de nosotros. Entonces, ¿sabías que tú puedes fortalecer tu fe para vencer cualquier eventualidad que tengas que enfrentar? Si tu fe es pequeña, no te animes. Hace algunos días yo dije que aunque tengas una pequeña fe, será capaz de mover una montaña, no importa.
pero lo que sí es que si Él nos la ha provisto, es nuestra responsabilidad que nosotros tenemos que desarrollarla. Para que alcancemos lo que Él dice, el gozo en tu Señor es tu fortaleza. El gozo se tiene que encontrar en tu espíritu, pero no es haciendo una mala cara, o mejor dicho, haciendo una bonita cara y diciendo que yo estoy bien. Entonces, yo en mi caso, en el momento en que estaba pasando por un difícil tiempo en mi vida, yo lo único que pude ver al escuchar aquella palabra fue que yo sabía de alguna manera que si declaraba, que si decía la verdad de lo que estaba sintiendo en mi corazón, la fe tendría que dar una respuesta a esa palabra que estaba declarando. No era cuestión de tratar, a pesar de mis dolores, de esforzarme para tomar aquella fe. No, al contrario. Lo único que yo pude hacer fue, Señor, yo decido escoger y creer lo que aquí dice. Lo volví a leer muchas veces y para la gloria y honra de su nombre empecé a sentir un poquito menos adolorido. Y a medida que los días fueron pasando, seguí escuchando la palabra de Dios y los dolores se aminoraron. Lo que las pastillas no me lograban hacer, empecé a alcanzar los resultados que yo esperaba, que deseaba, y lo que Dios había dicho en su palabra, que yo podía ser sano por las llagas de Cristo sufridas en el Calvario. Entonces, después de haber creído, después de haber declarado, yo empecé a sentir menos dolor. Más bien me había aliviado y hasta me volvió el apetito. Al día siguiente ya se me había disminuido toda molestia. Entonces, yo quiero dejar con este breve testimonio algo en claro. Y es que si no hubiera leído y hubiera declarado con mi boca lo que decía aquí, que por sus llagas yo había recibido la sanidad, no hubiera sido posible recibir esa sanidad. Pero escuchando el Evangelio de San Marcos capítulo 11 y verso 22, ahí dice, tened fe en Dios o tened la clase de fe de Dios. Entonces, claro, yo quisiera tener esa clase de fe. Dios decía, tened esa fe. Y yo contesté para mí, dije, Señor, pero yo he estado orando por alcanzar una fe más fuerte, por alcanzar una fe más poderosa. Pero Jesús fue bien claro cuando dice, yo no dije que estén orando. Tengan la fe de Dios. Tengan la fe de Dios que es transportada a través de su palabra. Entonces, Jesús plantea bajo esta base. Él está ofreciendo que dentro de esta palabra hay una fe y te está diciendo es tuya, tómala. Él no está tratando de quedarse con esa fe, pero si nosotros conocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador y nuestro sanador y entendemos que está dentro de nosotros, que todos los nacidos de nuevo, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro sanador, en cualquier momento, dada esa fe que fue impartida dentro de nosotros, yo lo único que tengo que hacer es creerla, declararla y darle gracias porque esta revelación me muestra una nueva vida, un nuevo destino, un nuevo futuro en mi vida. Y Jesús ha dicho, lo vas a tener, pero lo vas a tener. Y Él dijo a sus discípulos, tened pero seguir con esta fe y desarróllala. Entonces, nosotros no podemos decir que necesitamos otra fe. No, necesitamos desarrollar esta, pero no es una responsabilidad de Dios. Yo lo que necesito es verdaderamente fortalecerla. Pero eso ¿cómo es? Pues levantando pesas. Pero las pesas nuestras no son esas, sino es escudriñar su palabra y declarar lo que en ella dice, porque ese es el vínculo que va a desarrollar una estrecha conexión con el Dios que es mi sanador. Entonces yo tengo que dar gracias por la revelación que esto marca en mi vida. Y si Jesús ha dicho que lo crea, porque lo voy a recibir, yo tengo que seguir creyendo y tengo que seguir declarando lo que aquí dice. Y si Él dice que voy a ser sanado, lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
pues humillarnos. Jesús se humilló y cuando su sacrificio en la cruz del Calvario se llevó a cabo y después se recuperó, él fue con Satanás y le dijo, dame las llaves de la enfermedad, dame las llaves de la muerte. Y Dios lo exaltó por encima de todo nombre que se nombra, y que de Jesús frente está de toda rodilla que se dobla frente a él. Entonces, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos tienen que doblar las rodillas. El cáncer en este día tiene que doblar las rodillas. El virus en este día tiene que doblar las rodillas. El cáncer tiene un nombre, el virus tiene otro nombre, pero tiene que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Yo maldigo el cáncer, yo maldigo en esta hora el virus. Y yo vengo declarando todo aquel que esté sufriendo un virus o un cáncer, por el nombre de Jesús, yo vengo a declarar que tiene que ser sanado. Todo aquel que nos esté viendo, todo aquel que lo crea, yo le digo, recíbelo, recibe por la fe en este momento. Y porque estoy diciendo, cáncer, virus, lo que sea, diabetes, tienes que salir. Tú créelo y decláralo y di, sí, así es cierto. Cáncer, diabetes, virus, sal de mi cuerpo. La sanidad es mía. Y porque tienes cáncer, tienes que doblar las rodillas delante del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que es mi Señor, mi sanador, mi Salvador, para la honra y gloria de su nombre. Espero que con esto yo pueda dejar cimentada esa semilla de una manera más firme y tú sepas que esa semilla está dentro de ti. No tienes que buscarla por ningún lado, pero tienes que nada más creerla que está aquí y empezar a declarar que esa semilla nos lleva a un lugar dentro de una cosmovisión mucho más amplia que cualquier otra forma que nosotros podamos buscarla, y que nos puede hablar del mañana que no ha salido todavía en los periódicos, del mañana que todavía no está dicha por ningún gurú. Pero aquí está dicha la verdad de mañana, de una semana, de pasado, siempre. Así que espero que haya quedado una semilla que fructifique y que lleve para cada uno de ustedes la prosperidad que tanto anhelamos, como un sueño de vivir o de tener una vida en esta tierra, una vida digna, pero sobre todo una vida próspera, en paz y en tranquilidad. Y sea bendito en este día, el fin de semana en cada uno de ustedes. Amén.